En este Santo Domingo sexto, después de Pentecostés, también concurre con la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo. Esta solemnidad, mejor dicho, es muy importante dentro de la vida de la Iglesia. Primero porque da fin al ayuno de los apóstoles, uno de los 4 grandes ayunos del año. Y segundo, porque encierra esta fiesta, amén de lo que se corresponde al hacer de cada santo. Generalmente conoce las obras, la vida, la fe, cómo ha cooperado con la gracia de Dios. En el caso de Pedro y de Pablo, nos extenderemos con notas particulares que tienen de ellos con respecto a la Iglesia. Escuchábamos en la carta a los romanos que el apóstol San Pablo nos daba una de las páginas, si se quiere, más preciosas, más cuya preciosura está dirigida a nuestro bien. Son consejos. Nos da un consejo y nos dice: cada cual recibió un don de Dios. Son diferentes los dones que se reciben. Cada cual recibe el suyo. Y necesariamente son diferentes, porque todos están dados por Dios para la edificación del cuerpo de la Iglesia. Por lo tanto, nuestras diferencias hechas por Dios son diferencias que están encaminadas a un crecimiento, a una riqueza recíproca. También nos dice que oremos sin cesar, que tengamos pasión por el bien, que tengamos horror por el mal, y nos dice que nos amemos con sinceridad, sinceramente, y repite, con sinceridad, con un corazón sin fingimiento, amémonos tiernamente en el Señor, apoyándonos, ayudándonos, no solo a los que nos benefician, sino a todos los demás. Es sin duda un texto que recomendaría copiarlo en un hermoso papel y poner al menos en una parte de la casa para que todos y cada uno de la familia vean esta máxima, esta ley, este camino, ese dedo señalado. Si uno vive de esta manera, recurre a esto, que mal puede temer. Y señala justamente, por una parte empieza hablando de la diferencia del don de cada uno, para vivir centrado en cómo puedo poner el bien que recibí al servicio del bien de los demás. No, el don es algo en función de otro. Por ejemplo, yo recibí el sacerdocio de la Iglesia para ejercerlo en función de otros, no para como una especie de premio o una especie de distinción artificial, sino de que es algo que se me da para dar a los demás. Pero no es el único don que hay en la Iglesia, hay muchos dones. Habla del don de evangelista, el don de profeta, el don de doctor, que enseña, y todos los demás que edifican el cuerpo de la Iglesia, no solamente en lo espiritual, sino también en todas las demás áreas de la vida. Cada cual tenemos dones. A veces los podemos expresar en forma de una profesión, puede ser nuestro trabajo, pero posiblemente en el ajetreo de todo el día olvidemos que es nuestro don por el cual nosotros hacemos el bien a otros. Es algo más que un trabajo por el que se me paga. Lo mismo cuando hago algo de una manera no remunerada, y lo hago como una actividad que me gusta, en el tiempo libre que tengo, con los bienes de los que gozo, pero no lo estoy viendo puramente como algo que Dios me encomienda, sino como sencillamente un gusto mío, una pasión mía, me hace bien, listo, ya está, y lo hago y así. Digamos, en la medida que perdemos la trascendencia, es decir, la finalidad de lo que recibimos, entonces es ahí donde vienen los problemas, ese para qué. Y ese para qué de aquello que hemos recibido como un don, no solamente se aplica a las personas individuales, sino también a las instituciones, se aplica a las personas sagradas como los santos, ya que Dios en ellos corona
muestra delante de todos, y yo estuve en él, yo predominé en él. Me amó a mí más que a sí mismo. De esta manera pudo salvarse queriendo perder su vida. En el Nuevo Testamento vamos viendo esta misión que Dios le da por un lado a Pedro y una misión totalmente contrapuesta desde un punto de vista. Nada más diferente que la de Pedro es la vocación de Pablo. Pedro buscaba al Señor junto con su hermano Andrés con todo su corazón y quería encontrar al Mesías, y de hecho es el mismo Cristo el que lo invita a seguirlo. Estaba establecido en un lugar con su barca, con su familia, estaba casado, tenía una vida establecida. Sin embargo, para él fue dejar toda esa seguridad para ir detrás del Señor. Y suceden varios eventos de ese amor de Dios en la vida de Pedro, como por ejemplo cuando decían, ¿qué dice la gente? Que soy yo. Y es él el que, inspirado por el Padre del Cielo, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, de Dios verdadero. Entonces es el que, digamos así, es inspirado para decir en ese momento de duda, tener esa claridad, tener esa certeza, ¿sí?, de poder, digamos así, zanjar esa duda, ser una expresión, expresa que Cristo es el Mesías. Hay muchos más aspectos, desde ya es un simplismo lo que digo, pero digamos así que puede caber en formato homilías, podemos decir esto. Pedro es descrito en otro momento, además de su escena con Cristo, en el cual dice, me amas más que estos. Confirma, cuando vuelvas, cuando regreses, confirma a tus hermanos. Es decir, afirma en lo que fue puesto en ellos, el don del Espíritu Santo. De esta manera vemos que Pedro protagoniza esta especie de rol de estar al frente de algo, de ese grupo de apóstoles, esa colección, ¿sí?, collegium, como se dice en latín, este conjunto seleccionado que ha hecho el Señor, del cual dice, no se perdió ninguno de los que me has dado, excepto el que debía perderse. Y Pedro aparece repetidas veces, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, está señalado como que está llevando adelante la vida de la iglesia, al menos en Jerusalén. Luego tenemos la figura de Pablo, perseguidor de cristianos, atado a la ley antigua con el más grande de los fervores, es interceptado por Cristo, es cegado por la luz de Cristo, y a la vez se le quita la ceguera de la incredulidad. De esta manera Pablo comienza un ingreso, como dice él mismo, de los apóstoles, soy como un nacido a destiempo, alguien que pareció, como quien dice, entró por la ventana. ¿De dónde salió este? El grupo de los apóstoles, cuando uno de ellos moría, se elegía a uno, o faltaba, a uno de los que hubiera estado desde el principio, hubiera visto y oído las cosas que se predicaban, que hubiera sido protagonista. Y aparece este Pablo, que no solamente aparece por una ventana, no solamente es un ex perseguidor al cual se le tiene más miedo, un miedo muy persistente, sino que en cuanto empieza a predicar, empieza a recorrer, va primero a las sinagogas, luego se retira después de 2 o 3 sábados de predicar en las sinagogas, que generalmente además antes de retirarse los echan, y él se va con ese grupito mínimo de gente que de la sinagoga lo sigue, que suelen ser la mayor parte paganos que admiran al judaísmo. Es decir, encuentran un lugar para volcar esto, que sienten este llamado. De esta manera, más allá de todas las cosas que sucedieron, tenemos en que Pablo es el apóstol de los paganos, de aquellos que inesperadamente para los judíos son llamados venidos de todas las naciones de la tierra. Ya hay de gente de todos lados que se une a Cristo y a la iglesia. Pablo toma por compañero a Lucas, que es amigo personal y a la vez
discípulo y es su cronista. Por eso tenemos los libros que tenemos. Y por otro lado, Pedro toma a su pariente Marcos, llamado Juan en realidad entre los judíos, que era mucho más joven que los demás y es testigo también junto con ellos de todas estas hazañas que han visto Cristo, que se han sentado a la mesa con él. Marcos, pues, termina, después de una breve diferencia entre Pedro y Pablo, sigue siendo él que haga el cronista de Pedro y lo sigue en sus distintos caminos. Nos cuenta la tradición que Pedro termina instalándose en Roma y siendo la cabeza de la iglesia de Roma durante algo así como unos 30 años. Y nos cuenta la tradición también que Pablo, entre sus distintas comunidades, termina siendo llevado a Roma como prisionero, luego termina, digamos así, se va de allí y luego una vez más es encarcelado y es martirizado. Él es martirizado por decapitación y Pedro es crucificado de una manera terrible, boca abajo, ¿sí? Porque no quería morir como el Señor, sino de una manera, no se sentía digno de morir en la cruz como Cristo. De esta manera, ya desde un principio, los cristianos veneraban a estos suyos, a estos campeones, a estos atletas de la fe que habían corrido la carrera y habían sido galardonados con la corona del martirio, los veneraban en sus reliquias. Desde un principio se iba a buscar lo que quedaba del cuerpo de estos, se lo guardaba, enterraba o guardaba, y se comenzaba a recordar su partida al cielo, el día en el cual fueron el dies natalis, el día de nacimiento al cielo. De esta manera es como vemos que nuestro año de gracia se va adornando con el homenaje y con la confianza a estos que nos precedieron en el camino de la fe, pero que interceden por nosotros en presencia de Dios. Pues si ya eran amigos de Dios desde la tierra, cuanto más cuando están desprovistos de todo límite y de toda corrupción en presencia de Dios. De esta manera tenemos que Roma, el centro del mundo conocido, representa, podemos decir, el conjunto del mundo pagano, pasa a ser el lugar donde reposa las reliquias del llamado apóstol de los judíos, Pedro, y las reliquias del llamado apóstol de los paganos. De esta manera, esta comunidad pasa a tener ya no solamente un fundador, sino que tiene podemos decir, una sinaxis, una reunión de esta misión que más universal no puede ser. Y como cada cual tiene sus dones, los que Dios les ha dado, nadie puede querer entrar en pelea con Dios por qué le dio ese don a Roma y no a los demás. Es un designio de Dios. Dios edifica su cuerpo. De manera que desde un principio las demás comunidades cristianas, muy llenas de alegría y de homenaje hacia los santos que habían fundado, ¿no? Tenemos Marcos en Alejandría, o como es Andrés, se le atribuye a Constantinopla y a distintos lados. De esta manera tenemos una iglesia que crece como parte de ese cuerpo fundado por el apóstol de los paganos y el apóstol de los judíos. Esa misión universal se va enriqueciendo con la experiencia y la reflexión de la iglesia y la iluminación de Dios. Porque eso es lo que sucede, esa transmisión, esa tradición, en la cual Pedro, que es objeto de cosas únicas entre los apóstoles, se le dicen cosas que están puestas en el Evangelio para nuestra instrucción. Nosotros tenemos que pensar esto. En palabras del apóstol Juan, que fue el último que muere muchos años después de los demás, muchos años, muy anciano,
dice que si se hubiera escrito todo lo que hizo y dijo Jesús, no alcanzaría todos los libros del mundo. Sin embargo, el Evangelio, si lo podemos saber, es chiquitito. No hay tantos datos, hay algunos datos. No hay tantos milagros, hay algunos milagros. No hay tantas enseñanzas, hay algunas. Y muchas de esas se nos presentan diciendo, el Señor manda esto. ¿Cómo hemos de orar? Cuando oréis, de tal manera. ¿Cómo? Tal cosa. Tal cosa. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? Esto, esto y esto. De manera que vemos que los apóstoles que convivieron con Jesús, que tenían miles de cosas para decir, eligieron decir unas muy pocas concretas con una finalidad muy concreta. Y es que conozcamos a Jesús y hallemos la vida eterna. ¿Qué hacer? Entonces, hay montones de cosas que no tenemos una respuesta porque así lo inspiró el Espíritu Santo. Darnos aquellas cosas que necesitamos para alcanzar la vida eterna. Ahora vemos, el Señor funda la iglesia como un cuerpo. De hecho, ese cuerpo está presidido por los apóstoles. Los apóstoles están de una manera orgánicamente unidos, no de cualquier manera. Y el Señor da instrucciones en las que ellos son depositarios, ellos saben lo que el Señor les dijo. Y esas cosas, muchas, no fueron puestas por escrito, sino que se transmitieron oralmente. Y se reflejaron en lo que luego se llamó los distintos cánones de la iglesia. ¿Sí? Tal cosa sí, tal cosa no, esto es preferible, aquello no. Entonces, por ejemplo, nosotros somos testigos de una primera escena en la cual los apóstoles dicen, los discípulos de Juan ayunan de tal manera. ¿Cómo hemos de ayunar nosotros? Y él les dice, los amigos del novio, mientras están de fiesta, participan de la alegría del novio. Luego el novio les es quitado y ellos también ayunan. Quedan tratando de ver de qué está hablando. ¿De qué está hablando? En un pueblo como el judío, la persona que se iba a casar estaba debido a eso, estaba exceptuada de ir a la guerra y de hacer los ayunos. Y aquellos llamados amigos del novio, que hasta el día de hoy es así, es un grupo de hombres que lo ayuda a realizar todas las cosas necesarias. Y entonces, por más de que todos estén en guerra o en ayuno, el novio y sus amigos, mientras dure esa fiesta, están con los ojos fijos en aquel que va a realizar, en este caso el novio de la iglesia, el esposo, el que viene a desposarse con la humanidad. Él será quitado. Entonces, a partir de un momento, Cristo ya no está más presente entre nosotros como estaba. Dice, entonces ayunará. La tradición nos enseña, oral, que habiendo preguntado los apóstoles, habiendo sido consultados los apóstoles, ¿cómo hacemos? Sabiendo que había al menos 2 días de ayuno entre los judíos piadosos, los primeros cristianos eran judíos piadosos que habían creído en Cristo. Seguían con sus prácticas, seguían con su forma de comer, con su forma de hacer las cosas, iban al mismo templo, seguían rezando las mismas cosas, pero empezaron a sumar aquello que había logrado la fe cristiana. Entonces la liturgia surge directamente de eso. Al ser consultados, los fariseos ayunaban lunes y jueves hasta el día de hoy. Y ellos instituyeron el miércoles y el viernes. El viernes en atención al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y el miércoles en honor a la tradición de Judas, memoria, ¿sí? La tradición de Judas. Esto ha sido pasado de generación en generación. Cuando comenzó a ser cuestionado, ¿no? Sobre todo por los protestantes que carecen de lo que es una transmisión apostólica por el Espíritu Santo, ¿no? Carecen de ella. Por lo tanto, no creen que otro la tenga. Entonces, pasado hace un poco más de 100 años, se encontró un manuscrito que se había perdido, después de cientos, decenas, muchos siglos, se volvió a encontrar un
llamado la enseñanza, o didaje, de los 12 apóstoles, que se nombraba que existía pero nunca la habían encontrado. Efectivamente, en ese libro del comienzo del siglo II, fin del siglo I, está escrito exactamente lo mismo que se transmitió oralmente en la iglesia. Muestra que la tradición eclesiástica es confiable porque está reafirmada por el Espíritu Santo, para que vivamos este espíritu de cuerpo. De esta manera, muchas de las cosas que la iglesia fue atribuyendo a esta sede de Roma a lo largo de la vida de la iglesia, 2000 años, surge de esto transmitido, de esta sabiduría, de este conocimiento, de esta experiencia de Dios con su pueblo, que se refleja en el Evangelio, porque claro, el Evangelio fue inspirado por Dios en el seno de la iglesia. ¿Cuál? La que fundó él, la única. Y lleva por apellido Católica, porque al contener toda la revelación necesaria para la salvación, contiene todos los medios de santificación y está para todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Que también se le llama ortodoxa en atención a la pureza de su enseñanza y a la transparencia, digamos así, o esa traslucidez, podemos decir desde un punto de vista, de su liturgia. Porque lo ortodoxo hace relación a esa veracidad de Dios que se manifiesta en aquello que se celebra. De esta manera, los santos Pedro y Pablo, cada cual tuvo su don. No siempre estuvieron de acuerdo, pero sí cada cual pudo realizar su misión. Y en la mano de Dios, aunque ellos estaban en lugares diferentes y haciendo las cosas diferentes, muchas veces con criterios diferentes, sin embargo, estaban dentro de la misma mano de Dios, que termina uniendo las reliquias de uno, las reliquias de otro hasta el día de hoy. De hecho, cuando los obispos de la iglesia romana de todo el mundo, la iglesia mayoritaria dentro de la iglesia católica, tienen que ir a visitar a los apóstoles, se dice que iban a visitar el umbral de la sede de los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Sí? Limina, si se lo visita es ad limina sedis apostolorum Petri et Pauli. Van a visitar, y es, además de ir a ver al Papa, que es su sucesor, van a venerar las reliquias en la Basílica de San Pablo y la de San Pedro, los propios. De esta manera, la vida de la iglesia está formada por muchas personas diferentes, pero que han recibido dones, y esos dones los recibieron de Dios. Y la edificación del cuerpo de la iglesia pasa, en primer lugar, por reconocer qué es lo que Dios nos ha dado y por pedirle a Dios la gracia y a los hombres la ayuda para poder ponerlo en práctica. Uno nunca tiene dominio ni potestad sobre ese don en otra persona. Siempre uno tiene que tener mucho cuidado de interponerse entre Dios y otra persona. Uno a lo sumo puede ser de mediador para ayudar a acercar, pero uno no es el medio. ¿Sí? Entonces, ayudémonos mutuamente a reconocer los dones y tengamos mucho cuidado de no querer, por descuido, por ignorancia o por envidia, pisotear lo que Dios está haciendo en el corazón del otro. ¿Okay? Cada corazón es tierra sagrada que solamente Dios puede pisar. De esa manera se entra siempre con los pies descalzos a la vida del otro. Pero si nosotros no ayudamos a que el otro despierte y ponga sus dones al servicio, estamos también frustrando algo que Dios nos dice. Ámense los unos a los otros con un tierno amor, dando la vida los unos por los otros. Si nuestra caridad se cansa es porque no es caridad, necesita más virtud, necesitamos más paciencia. Si nuestra generosidad se agota es porque nos falta fe. Si nuestra paciencia tiene límites, no es paciencia. Estamos queriendo tener paciencia, hacemos el esfuerzo. Pero no solo falla el otro cuando no corresponde a lo que yo le pido o le exijo, sino fallo yo en no perseverar. Porque
Dios es el que nos da el querer y el hacer. Por lo tanto, pidámosle al Señor que al darnos sus dones también nos dé una confianza absoluta en su mano, en su acción. Lo que Dios está haciendo es digno de fe, porque es de Dios. Entonces sigamos con nuestros pasos con total fe y miremos con la misma mirada sagrada de respeto a aquello que Dios hace en el prójimo, de lo cual yo no soy ni dueño, ni administrador, ni mediador, sino en el mejor de los casos, un siervo que sirve buscando ayudar a unir las puntitas de los cables para que se conecten, ayudando, sirviendo para ayudar a que el otro haga ese proceso hacia Dios, ese camino hacia Dios, de los unos y los otros, yendo hacia nuestro Padre Celestial. Que la Santísima Madre de Dios nos ayude a dar aquello que nos fue concedido como un don de caridad,